Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo. Entusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, soy Ilan Katz Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevistamos a uno de los artistas más importantes de México y de su generación, sin duda, Mario García Torres. Los que no lo conocen, les ruego que se metan a investigar porque realmente es un artista importantísimo, padrísimo y es un tipazo. Y pues gocen la charla. Gracias. Pues eso es un placer, ya sabes que soy tu fan, inclusive soy ya coleccionista de tu obra. Eso es. Llevo muchísimo tiempo admirándote y ahora orgullosamente te llamo amigo. Y este es un episodio yo creo que de los emblemáticos de Entusiasta. Y hay muchas cosas de las que quiero platicar contigo, pero me gustaría empezar por una pregunta y para preguntarte, tengo que darle contexto a la gente. Tú, cuando firmas tus obras, las firmas sin fecha, o sea, pones SF, o sea, tú no fechas tu obra, que es algo muy inusual en el mundo del arte, es decir, el artista fecha la obra y es una forma de ver la evolución del artista, e inclusive, ¿no? Es muy importante entender la evolución del artista en base a su obra. ¿Por qué no la fechas? Bueno, es una historia larga, es una historia que tiene que ver con mis investigaciones. Digamos que la primera parte de mi carrera estuve por mucho tiempo investigando cosas que tenían que ver con historia, no exclusivamente, pero la historia y la historiografía, digamos, me empezó a intrigar mucho, muy temprano. Creo que... O sea, yo también soy history buff, pero ¿te interesa la historia como un recuento anecdótico, histriónico, o te interesa la historia como un ejercicio sobre el análisis de la verdad? Más bien me intrigaba mucho la manera en que estaba estructurada, la manera en que se contaban las cosas, como cuestionar la historia. Por eso me refería más a la historiografía, es decir, qué es lo que pasa, por qué se contó, cómo se contó, etcétera, ¿no? Y creo que una razón por las cuales, bueno, no sé qué tanto me voy a alargar en el tema, pero creo que muy temprano en mi carrera no había información, todo como que mi relación con la historia, mi relación con las cosas que me interesaban del arte conceptual, cosas así, pues muchas veces eran fuentes como muy diagonales, ¿no? No eran las fuentes principales, y eso creo que me empezó a interesar y decir, bueno, hay otra manera de contar la historia. Pues es una historia larga que podemos platicar, pero que se alarga si queremos hablar de las fechas. Pero digamos que a partir de esas experiencias, me empecé a pensar que no era interesante realmente la historia. Bueno, era la parte de la historiografía, y luego hay una parte también de mi obra que habla mucho sobre el tiempo, que es una parte un poco más filosófica, y qué es lo que sucede con el tiempo, cómo funciona el tiempo. Entonces empecé a cuestionar las nociones más ortodoxas que tenemos, ¿no? Y entonces empezar a cuestionar el tiempo lineal. Entonces, a partir de esa información, digamos, de esas ideas, empecé a cuestionar por qué los artistas o por qué los curadores y los historiadores ven la obra de los artistas como una cosa cronológica, cuando en realidad, en mi realidad, yo salto de ideas y de piezas todo el tiempo. Es decir, puede ser que hoy voy y reviso una idea que no hice hace 7 años, pero luego mañana me voy a una pieza y un boceto que hice hace 20 y lo desarrollo y hago otra cosa. Entonces empecé a ver cómo la creación pues no es una cosa lineal, es una cosa más bien como medio rizomática. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer
para que eso no se vea en una exposición en el futuro. Y así, pensando que un día un historiador iba a revisar mi obra, dije, no, mi madre, o sea, no lo van a hacer cronológico. Entonces empecé a usar ese no dates, sin fecha en español, y a partir de eso salió eso, y ha sido muy interesante. Digo, cada vez es más difícil ocultar, ¿no?, las fechas por el tiempo que vivimos, y cualquiera que quisiera definir cuándo se hizo esa pieza, pues es fácil buscar y decir dónde fue la primera vez que se expuso, yo qué sé, ¿no? Pero me parecía un statement importante, y de estarlo recalcando cada vez, y decir, pues las fechas, el tiempo realmente no debería de importar cuando estamos revisando la obra de alguien. Es muy interesante porque es muy heterodoxo. O sea, no hay artistas que lo ven así. Digo, tú eres un artista heterodoxo en general, pero no es una forma tradicional de verlo, sobre todo a la luz de cómo quiere ser estudiado y de cómo quiere ser recordado. Sí, es una cosa, bueno, es digamos, esa fórmula de poner no date, en realidad lo que llama, pues, es una cosa como medio misteriosa, ¿no? Que también tiene que ver con la historia, ¿no? Como cuando tú revisas las historias de los artistas, por ejemplo, un artista que yo estudié bastante fue Alighiero Boetti. Me pasé un número de años estudiando, no a él ni como persona, ni como artista. En realidad me interesaba cómo había contado su historia, es un personaje que fue muy, muy intrigante, y cómo ¿Por el qué? cabrón ponía en sus entrevistas, ponía piezas de información que hacían que su vida se volviera una intriga. En específico, bueno, yo me pasé un número de años investigando un hotel que hizo, él llevó un hotel y fundó un hotel, digamos, un hotel muy modesto, pero era un hotel en Kabul, en Afganistán, durante los 70. Y un hotel al que invitó muy poca gente, un hotel o Kabul resultaba para él un tipo de escape de Europa, ¿no? Este tipo que estaba viviendo en Roma en el momento, y decía, yo no quiero ser artista, me quiero ir a un lugar donde nadie sepa que soy artista. Y bueno, hay un número de historias de por qué hacía eso, pero una de las cosas importantes es que casi nunca invitó a nadie, muy poca gente de la cultura, digamos, o colegas artistas fueron a ese hotel, eh, y luego tomó muy pocas fotografías. En algún momento una pieza clave es que en algún momento ese hotel duró más o menos, después de mi investigación supimos que más o menos duró hasta 1977, de 72 a 77 más o menos, cosa que no estaba en los libros del arte, como muchas cosas, muchas mentiras fui descubriendo cada vez que había más mentiras, verdades a medias, y descubrí que por ejemplo, él dijo en algún momento que el hotel había explotado en la invasión soviética en Afganistán, cosa que no era cierto. Luego 30 años después supimos que ahí estaba. Yo eventualmente fui y renté el lugar para hacer un proyecto. ¿Tú fuiste a Eh, Afganistán? sí, estuvimos yendo como parte bueno, yo hice esa investigación, y luego cuando participé en Documenta en Kassel, la curadora me dijo, oye, pues vamos, yo ya había descubierto que existía el lugar. Me dijo, vamos a como un proyecto de investigación, vamos a ver el lugar donde era el hotel de Boet. Y fuimos allá, y bueno, una cosa llevó a otra, pero después de un tiempo terminamos rentando el lugar, que en realidad era una casa grande, que él había compartimentado, y él tenía un socio local. Así todas sus cosas, toda la historia de Boetti son historietitas, ¿no? Entonces, no, pues lo que pasa es que la primera vez que fue a Afganistán se encontró con este mesero, y este mesero le preguntó al mesero qué quería hacer de su vida, y cuando el mesero le dijo que él quería tener un hotel, el tipo fue y rentó una casa y le dijo, Vamos a poner un hotel. ya tienes Órale. un hotel, este es mi cuarto y los demás los rentas. Entonces, Claro. todas las historias son así. Entonces, ese tipo de cosas generaron en él, en Boetti, pues una historia muy mística. Entonces, bueno, no sé por qué estoy diciendo No, esto. no, no, pero es muy, o sea, yo creo que una forma importante de entender a los artistas es a través de su percepción de otros artistas.
O sea, los artistas, o sea, el artista, a ver, eso es un tema para mí un poco recurrente, pero para mí la pregunta no es qué es arte, sino qué es un artista, porque el arte es el producto del artista. No, o sea, lo que realmente, o sea, es decir, si yo agarro un cenicero de puro y le doy un placement impresionante tipo Duchamp, no es arte porque no soy artista, pero si lo haces tú, es arte porque tú eres artista. Y a los artistas nos tenemos que entender en el lineaje del arte, porque el arte, el artista en sí, todo el acto de crear arte son para mí una de dos cosas a la vez, ¿no? Una es una afirmación de existir, o sea, es decir, yo estoy aquí, es lo mismo que hacía el cavernícola en la pared, que pues el cavernícola no retrataba a otros cavernícolas, el cavernícola lo que hacía era cosas de la cacería o del diario vivir, o sea, no hay retratos de cavernícolas, pero él decía, yo existo, esto es lo que hice, esto es lo que hay, este es mi entorno, esta es mi vida, ¿no? Y la otra cosa que hace el artista es o rechazar o celebrar lo que vino antes que él. O lo rechaza por completo o lo retoma. Totalmente, totalmente. Y esa historia del arte, digamos, bueno, uno, evidentemente, cada vez que haces una pieza, te suscribes a una historia, ¿no? Cada vez que haces una pieza, dices, el arte debe ser así y no asá, ¿no? Entonces, y eso genera que tú estás validando para atrás y para adelante. El arte siempre está pensando en el futuro, ¿no? El arte siempre es una propuesta, ¿no? El arte no es una cosa que está diciendo, no, pues lo que pasa es que pasó ayer. No, cada vez que uno hace una pieza, uno está pensando, esto se puede leer así, esto se puede ver así. Y entonces eso es siempre está, sí, el arte es una obra del futuro, es una acción del futuro, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero ya no sé qué más. Inclusive, ahora que hablas de Boetti, Boetti es famoso por sus mapas. O sea, por esos mapas que son tejidos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Es decir, esos mapas tejidos, ¿no? Bueno, el mapa como un acto artístico, ¿no? Pues el mapa siempre ha existido. O sea, el mapa, yo creo que el cavernícola también hacía mapas, o sea, agarraba en el piso y con una piedra agarraba y decía, esta es la cueva y de aquí vamos a salir. Y, o sea, es un punto de referencia. Él también a su vez estaba haciendo algo que es una referencia, todo es una referencia sobre otra cosa. Totalmente, totalmente. Y pues sí, eso es más bien como el artista, digo, más para añadir un poquito a lo que está diciendo, yo creo que el artista, igual que un intelectual, que un escritor, ¿no? Son personajes que la sociedad, a la cual la sociedad les permite pasar un tiempo para hacer algo que no tiene una implicación directa e inmediata, ¿no? Y eso es lo que genera, y eso es lo que yo creo que es importante cuando uno valora una obra de arte, ¿no? Es decir, ¿qué me está proponiendo? ¿Cuánto tiempo se pasó haciendo algo así? No quiere decir que una cosa sea técnica, ¿no? Pero sí este personaje, cuánto tiempo pasó pensando en algo y me está diciendo algo o no. Y creo que ese es al final del día el meollo de la cosa, ¿no? Claro. Cuando uno se pregunta, ¿es arte o no? ¿No? Cuando uno se pregunta, ¿o es arte bueno o no? Me dice algo o no. Sí, ese es chistoso. Te quiero hacer una pregunta muy enfocada a ti, porque tú eres, en mi opinión, uno de los artistas que tiene presencia en más lugares. Estás en muchas colecciones, estás en muchos museos y una gran parte de tu obra ha sido enfocada menos al coleccionista y más a la institución, ¿no? De todos los museos, has estado en Reina Sofía, has estado en Walker, has estado en Jumex, has estado en todos lados. Hasta ahorita, ¿cuál es la institución, cuál es el show, cuál es el momento para ti el más emblemático en tu carrera? ¿Cuál es el que más te ha gustado estar? Híjole, es una pregunta difícil. Pues creo que más que los museos funcionan igual. Es decir, los museos son una estructura, ¿no? Una estructura que hace ver un objeto o una acción como algo distinto. Entonces, la mayoría de los museos tienen esos códigos, ¿no? Entonces, digamos que en términos de funcionamiento,
pues como instituciones, la mayoría son lo mismo. Lo que es diferente en relación a las experiencias de un artista con un museo, pues tiene que ver con los curadores, con la gente con la que trabajas, ¿no? Las instituciones como personas se convierten en otra cosa. Entonces, en ese sentido, hay instituciones que son mucho más ricas de trabajar, ¿no? Hay instituciones que te permiten hacer más y te dejan solo, que es una política muy interesante. Cuando hice mi exposición, una de las primeras exposiciones grandes que hice muy temprano, digamos, que era una exposición relativamente importante para mí, con un número de piezas, fue en la Kunsthalle Zurich, donde trabajé con Beatrix Ruff, un personaje que es muy controversial, y ella, por ejemplo, piensa que cuando es un lugar que, bueno, ya no está ahí Beatriz, pero por un número de años, 15 años que estuvo ella ahí, lo que hacían era que se volvió un lugar como muy legitimador de gente joven, como que el último artista que todo el mundo está hablando, lo invitaban a hacer una exposición. Y muy interesante que su política era, este artista está haciendo algo interesante, o la gente dice que está haciendo algo interesante, vamos a invitarlo a hacer una exposición, le vamos a dar 3 grandes galerías y vamos a ver qué hace. Y ella no intervenía en el proceso curatorial en lo absoluto. Ella es una persona es una curadora que viene de danza. Entonces ella dice, lo único que yo voy a intervenir es en coreografiar el espacio. Y una vez que tú traigas los objetos aquí, yo los voy a hacer, yo te puedo ayudar a hacer eso, pero no. Y es una posición curatorial muy interesante donde dicen, a ver si te sostienes solo. No explica la obra, no tiene la posición de tratar de argumentar nada, de decir que el artista es bueno o malo, nada. Aquí estás solito, ahí está tu pared blanca, ¿no? Entonces, pues y sink or swim, ¿no? Dice, es tu pedo. Vamos a ver. Estás en cuesta, o sea, el museo es interesante porque es el museo no como legitimador, es el museo como una tabla rasa para cuestionar. Es decir, dicen que traes onda, pues vamos a ver, ¿no? Y eso, por ejemplo, para mí me parece una posición muy rica. La última exposición que hice con Jumex, con Kit Hammonds, pues fue muy interesante también. Fue una cosa que yo terminé haciendo una exposición ahí durante la pandemia, porque yo estaba haciendo un programa y yo digo, en algún momento durante la pandemia dije, hay que abrir los museos, por favor. O sea, esos museos, estamos aquí nosotros, cada quien en nuestra casa, volviéndonos locos, y los museos están abiertos, están ahí están las guardias y el aire acondicionado está funcionando. ¿Por qué no hacemos algo con eso, no? Entonces empecé a hacer un programa y dije, ¿por qué no hacemos un programa donde vayamos la gente de uno a uno, de uno en uno? Y es una historia muy larga que ya te contaré un día, pero empecé a hacer ese movimiento en redes y como que yo casi como un chiste lo propuse en redes y de repente se empezó a añadir gente y a decir, oye, yo te ayudo y colaboramos. Y entonces en el momento que se empezó a poner serio la cosa, me di cuenta que tenía que interactuar con museos privados, porque los museos públicos pues no iban a cooperar en esta idea. Entonces me acerqué a Jumex y les dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no abrimos el museo para una persona? En este formato. En este formato. Sí, uno a la vez. Uno a la vez, y así le podemos hacer así. Y bueno, había toda una estructura y gente y colaboradores, y le pedí a un número de artistas que nos ayudaran a hacer guardias, colegas a hacer guardias. Y los de Jumex me dijeron, no podemos hacer eso porque somos una corporación y tienen otras reglas distintas y yo qué sé, pero podemos contratarte a ti para ser un trabajador dentro de ¿cómo se dice? Hacer un proyecto. Sí. Para hacer el proyecto. Para hacer un proyecto. Tú eres te contratamos y tú trabajas solo, y tú puedes entrar a hacer un trabajo solo. Entonces terminé haciendo una exposición ahí. Bueno, eso empezó una conversación con Kit. Pero fue en redes, ¿no? O sea, la gente lo veía en redes. Exacto, fue una exposición donde yo me pasé ahí 2 meses, o yo no recuerdo cuánto. Un mes y medio estuve yendo a trabajar, porque lo que dijimos es, bueno, cuestionemos un poco el formato de una exposición, ¿qué es una exposición? Evidentemente, cuando el momento que tú me invitas y me dices, hagamos una exposición, pues yo no tengo obra.
Entonces, ¿por qué no hagamos el behind y el after, ¿no? Me suena así súper grunge, ¿no? Súper punk. Vamos a hacer exposición, pero no tenemos obra. Ok, eso lo vemos después, ¿no? Vamos a hacer una banda, pero no tenemos tocar instrumentos. No hay pedo. Eso lo vemos después. Empieza por prender el micrófono y ya vemos qué decimos. Exacto. Eso ya lo vemos. Ya, o sea, we'll get to that. ¿No? Entonces, esos han sido, por ejemplo, experiencias muy ricas, ¿no? Que son muy distintas, que son, pues, hacer una exposición, retrospectiva y cosas así, pues son conversaciones más difíciles de tener inclusive, ¿no? Porque son como, revisa tu obra para atrás, qué hiciste, por qué, y bueno, siempre se agradece trabajar con gente interesante, ¿no? Con Sofía Hernández aquí en el Tamayo fue increíble, con Vincenzo en el Walker fue increíble, pero son conversaciones mucho más largas, no es un acto, no es una acción de hacer algo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino que son menos energéticas, ¿no? Pero sí es increíble. El Walker yo no lo conozco, pero he visto fotos. Es de Jean Nouvel, ¿no? Está en Minneapolis. No, creo que no. La extensión es de los suizos, ¿cómo se llaman? De Herzog y de Meuron. De Herzog y de Meuron, la extensión. Y la estructura, que es como de los 60, yo creo que es de algún arquitecto local. Y es muy interesante, pero ya no, se me No, va. pero sí es un lugar así como mágico, ¿no? Es un lugar muy emblemático porque ha sido un lugar de los museos importantes americanos, pues es el que está afuera, ¿no? Es el que está como en la periferia y ha habido ahí todas las exposiciones de arte conceptual, tiene una colección que está muy relacionada a eso. Pero lo que es increíble es que lo hicieron en Minneapolis, o sea, un lugar, o super Midwest, un lugar donde pues la cultura es realmente un oasis en medio del desierto. Totalmente, ¿No? sí. Una pregunta acerca de esto es, cuando un artista está, como en tu caso, para empezar, tú no eres chilango, tú eres de Monclova, ¿no? Correcto, así es. Que a mí me llama mucho la atención que mi impresión es que los que nacieron en Ciudad de México se quieren ir de Ciudad de México, se quieren ir al extranjero. Y los que vienen de provincia dicen, no hay que ir a ningún lado. Ciudad de México, o sea, aquí está de pelos, no sean pendejos. O sea, podría estar peor, no sean idiotas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Como la apreciación de la urbe, de esta gran ciudad que sin duda es magnífica. Pero en el mundo del arte, que en muchos aspectos, para bien y para mal, es el arenero o de los millonarios o de los Illuminatis, ¿no? O sea, es como, es la máxima cúspide o del dinero o de el árbitro de la opinión. Es donde nos encontramos, ¿no? Cuando tú tienes tu obra en lugares tan diversos como los que tú estás, ¿sientes mucho la diferencia cultural entre estar en España y estar en Minneapolis? ¿O es algo que simplemente es muy, muy parejo? Híjole, pues creo que sí hay discursos muy interesantes, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la historia reciente, digamos, del arte contemporáneo en México de los últimos 20 años, pues yo creo que es evidente que hemos ido madurando, ¿no? Es un lugar, obviamente, la Ciudad de México, por decir una cosa, pues obviamente es un lugar donde ha existido la cultura por Sí, más cientos de, o sea, desde 1300 creo que fundaron la ciudad. Exacto. Bueno, no, pero digo, hay instituciones importantes, ¿no? La ópera, la academia, o sea, cuando empezamos a entender el arte occidental, ¿no? ¿Qué es arte? Pues antes de la conquista era otra cosa, ¿no? Pero digamos que es un lugar que ha ido permeando, que se ha ido, pero creo que, digo, los últimos 20 años tú y yo sabemos que hemos estado de alguna manera presentes, pues hemos visto cómo el arte, digo, más allá de la literatura y otras cosas, las artes visuales han permeado
a otras clases sociales, ¿no? En los 80, pues la gente iba al Tamayo y les daban una copa de vino blanco, ¿no? O sea, y la gente iba en traje, ¿no? Hoy por hoy, pues no existe eso, ¿no? Entonces Bueno, creo es que imagínate a Francesco Clemente, como decía Artemio, llegar a su show, ¿no? De puta, todo de Armani, porque madre. Y después piensas en cómo va a llegar Artemio a su show, o cómo vas a llegar tú a tu show con tu choker hat, ¿no? totalmente, No, o totalmente, sea, totalmente. ahí está, ¿cómo decirlo? Hay estética es fondo. O sea, Claro, el más grande de los pecados es, es, es ser de mentiritas. O sea, es la falta de honestidad, ¿no? La falta de claro. sinceridad en tu obra. Y es increíble porque yo estoy en gran medida, se lo atribuyo a los curis, con mucho respeto, pero es que hoy en México, el arte, la escena del artista es del nivel de cualquier ciudad del mundo importante. O sea, No, totalmente, y no nada más eso. O sea, este país produce más artistas que muchos otros países, y eh, buenos, y bueno, buenos. que tienen repercusión fuera del país eh, y sin apoyo. Y aquí viven artistas internacionales, o sea, Jambo vive acá. Totalmente, totalmente. Pues es una ciudad que es muy energética, ¿no? O sea, el hecho de que haya grandes fiestas allá afuera y que la gente se la pase inmensamente bien, es la misma energía que existe en el arte. Aquí hay una ansiedad de creación, o sea, estamos aquí sin lana, sin infraestructura, pero todo el mundo está haciendo algo, ¿no? Y eso es lo que la gente aprecia también cuando vienen a ver, ¿no? Es, uy, ¿cómo es posible? O sea, aquí todo el mundo no están esperando a que los invite el museo. Pues do it Eh, yourself. Aquí es do it yourself. Miguel y demás, pues así era, o sea, como que empezaban pues, ahí en el garage de tu casa, o sea, porque la única cosa interesante en México, por ejemplo, es que las escuelas, yo cada vez hay una gran negociación, pero las escuelas no han jugado un papel importante. Es decir, aquí nadie se espera a terminar la carrera y decir, esta es mi primera obra cuando yo termino la carrera, no, cosa que sucede en Estados Unidos, cuando tú vas a estudiar a Estados Unidos y le preguntas a un artista, ¿cuál es tu primera obra? Te dicen, mi primera obra es la exposición final de mi carrera. Eso no existe aquí. Entonces, ahí, en esos lugares desarrollados, la escuela es la que legitima que eres artista o no. Claro, Y, aparte, los artistas en México, la gran mayoría no estudian arte, son arquitectos. Hay un chingo de totalmente. No, arquitectos. y el único que legitima que eres artista y que dice que eres artista eres tú. Claro. Entonces, no te queda más que decir, pues en el garage de mi casa yo hago una expo y digo que soy artista. Y Y empiezas como más vale que yo huevos. me la crea, porque si No. no es así, nadie más me la va a creer. Yo tengo que ser el primero a creerme lo que soy artista. Entonces, eso es una parte importante, digo, del principio de por qué tenemos, creo yo, este tipo de energía. Es una energía que solo la podemos legitimar nosotros mismos. Entonces, solo la energía, solo la acción, la que genera que tengamos esta escena, ¿no? Es Y increíble. y a lo que iba es que es una escena que ha madurado mucho. O sea, hace 20 años, lo que atraía a la gente a un espacio alternativo era distinto que lo que es hoy. Entonces, pues sí, los públicos son totalmente distintos. Yo creo que en mi experiencia, yo por muchos años exhibí más en Europa que en Estados Unidos, o en México. Y creo que tenía que ver con mis intereses personales, como que vas encontrando cómo tus intereses personales coinciden más con intereses de otras personas. Y resultó que esos intereses en ese momento pues tenían un eco más claro en una cultura distinta a la mía. Sí, pero eres un artista, como muchos de los artistas. O sea, el artista hoy mexicano, en general, no es un artista folclóricamente mexicano. Es decir, no existe este mexicanismo en la obra. O sea, tu obra la podría haber hecho tal vez pues un alemán o un francés o un africano. O sea, no, cuando la ves, no tiene y curiosamente, el único artista que yo veo que tiene este mexicanismo, estas referencias muy mexicanas, es este Eduardo Sarabia, que no es mexicano. que, Entonces, que eso es una gran discusión, ¿no? ¿Dónde está el folclore?
Bueno, yo creo que por un lado es interesante que ahora que dices que esa es yo creo que yo hago eso pues porque es una manera de salvarte, ¿no? No. O sea, cuando tú estás en Monclova, entonces, bueno, yo tengo que hacer lo que hacen en Monterrey, porque si no, si yo hago lo que hago en Monclova, y yo voy a Monterrey, me van a decir, ¿de dónde lo sacan? Este tipo no tiene idea de nada. Entonces, esa digamos que ese discurso como poscolonial, siempre del que viene de lejos, siempre estás buscando cómo hacer, cómo llegarle al lenguaje del otro, ¿no? Entonces, decir, cuando alguien viene de lejos, pues siempre estás como tratando de generar entrar a ese lenguaje de allá, ¿no? Y justamente luego viene, digo, en nuestra experiencia aquí en México, por ejemplo, pues en el momento en que hubo una atención a México y que la gente venía, los curadores venían a buscar justamente el folclore. ¿Quién se lo daban y hasta dónde se lo daban? Bueno, yo siempre traté de estar fuera de esa discusión, pero creo que Pero es un tiene tema que... generacional. En nuestra generación, o sea, en los artistas que nacieron o sea, de la generación X, no ves ese folclore, o sea, no está ahí. No, porque su influencia es otra cosa, es el cine y la música que escuchaban y el skate y el punk y The Clash y The Cure y los Beatles. Esas son las cosas que nos calentaban, ¿no? No No, nos no, calentaba Diego Rivera. teníamos acceso, digamos, ¿no? Teníamos acceso a oír, para mí, desde Monclova fue más tarde que muchos otros en el DF, pero teníamos acceso a muchas otras cosas que no había. Ahora, si te pones a pensar en la historia del modernismo y cómo México, digamos, México en los 20 estaban haciendo cosas que no tenían que ver con el folclore, ¿no? Estaban los estridentistas, Diego Rivera estaba haciendo cubismo, es decir, estaba haciendo un lenguaje totalmente relacionado y al mismo tiempo que los discursos europeos o occidentales, como queramos llamarle, pero luego viene esta cosa donde ellos regresan a México y el que no está en el folclore, pues está fuera de la foto. Entonces, pues tienen que ponerse a pintar cosas distintas. Y seguramente regresará, porque esas cosas van y vienen. Por supuesto. Ah, Pero luego ves como en los 60 los artistas abstractos y Felgueres, yo quién sé, dijeron, oye, ya estuvo bueno de folclore, o sea, regresemos al discurso donde estamos, si estábamos conectados, ¿por qué estamos ahora como separados del mundo, no? Eh, totalmente. y creo que ahí más o menos, pues hemos ido negociando las últimas décadas, pero pues siempre estarte relacionando y buscando tener un discurso y una comunicación con alguien más que tu vecino, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo. Y se nos olvida que el arte es una industria y que siempre fue una industria. Es decir, cuando los impresionistas estaban pintando, también era una industria. También habían galeristas, ¿no? claro, claro. Siempre ha sido una industria, ¿no? Y siempre lo va a ser. Los grandes, los masters, pues era Goya, o sea, Goya retrataba reyes, o sea, esto es una industria. Claro. Ahora hay que apuntarlo porque yo creo que sí, sí, sí es, digo, tienes toda la razón, pero creo que también hay que apuntarlo que a mí me saca mucho de onda todo el tiempo, que ahora desde 5 años para acá, yo crecí no sé si es desde la crisis, cuando el dinero financiero empezó a entrar al mundo del arte, el arte pareciera, o sea, para los que llegaron recién, pues creen que el arte es el mercado del arte y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una cosa es hacer arte, Craft. otra cosa es el craft, el pensamiento, el museo, etcétera, y otra cosa es, pero lo que sucede, que es muy evidente, es que en el periódico, en la vida pública, lo único que se discute son dineros, ¿no? O sea, solo es noticia cuando vendieron un Basquiat, no sé cuánto dinero, y no es noticia que abran una exposición. No sé si leíste este libro, Boom, Mad de Money, Tayerson. The Rise of... ¿Y Te lo qué? voy A a- ver, platícame cómo está la onda. Pues es un poquito la historia de cómo eso se convirtió en un... Te lo voy a mandar.
Pero te voy a regalar con mucho gusto, pero es la historia, ¿no? Y ahí están todos, está Rear Crit, está Gabriel, o sea, es la historia de qué pasó, cómo se convirtió esto en el monstruo. Y al final del día, yo lo entiendo hoy de una forma muy sencilla. O sea, yo digo, a ver, olvídate de cómo llegamos aquí. Vamos a pensar en cuál es el landscape. Hauser, Larry y Swirner han de vender como 600 billones de dólares al año, más o menos. Sus infraestructuras han de ser no caras. O sea, tiene estas megagalerías que tienen esta presencia, que están en todos lados, necesitan vender 600 millones de dólares, más o menos, me imagino que para que les salga, porque pues tienen la de Mallorca y la de acá y la de allá y la de ahí, o sea, tienen galerías en todos lados y todo es carísimo. Ahorita estuve en Nueva York la semana pasada, fui a Gagosian a ver lo de Walton Ford, que by the way me gusta mucho. Pero me gusta todo menos los precios. Digo, oye, no puede ser que un cuadro de Walton Ford valga 1.2 millones de dólares. O sea, no porque 250 se me haga barato tampoco. Pero digo, es que ¿cuánto dinero tienes que tener para poderte comprar una pieza de $1 millón, ¿no? Y para tener un show de esos 4 al año en una galería en Nueva York. Entonces, la presión para vender es tal que tienes que generar un mercado de coleccionismo institucional de gente que siempre va a meterle dinero al arte, que siempre va a estar ahí. Y eso siempre va a empujar los precios para arriba. Por eso digo que mi teoría del arte latinoamericano, sobre todo el mexicano que te comentaba el otro día, que creo que nos vimos en tu estudio, es que se va a reapreciar. O sea, no puede ser que una pieza de un súper artista mexicano de Gabriel cueste $400,000 o de Damián valga $250,000 cuando un Kara Walker vale $3 billones. O sea, no hace sentido. Se tiene que reapreciar porque el dinero se está yendo siempre al arte. Y los únicos que van a vender realmente bien a largo plazo son los artistas que tienen 3 cualidades. El primero es que sean buenos, o sea, que sean buenos a de veras, ¿no? Sí, así fake, está cabrón. Está cabrón empujar. Conozco artistas malos, pero más o menos exitosos, pero no fenomenales, ¿no? O sea, no, sobre todo en México. 2, que estén muy bien representados. O sea, que la gente que esté manejando su carrera, sea en México, porque pues hay artistas como tú que no tienen galería en México, que tienen muy buenas galeristas en el mundo, o sea, que estén muy bien representados con gente que los cuide mucho, que cuide mucho su imagen, que no los queme, que tengan buenas reglas, sobre todo cuando estás muy hot, de no reventas para no calentar el mercado, claro. O sea, que realmente que te tengan en los lugares adecuados, que realmente se muy bien. Y tercero, que el artista no esté loco, que eso es difícil, porque los artistas que siga trabajando. Locos. Sí. Porque luego, hay unos que trabajan 5 años y luego después dicen, no, ya mejor voy a ser cineasta, whatever. Voy a hacer cine o voy a hacer eso otro. Y tienen una serie o sea, es como esta Sam Taylor Wood, ¿no? Que se me hace una brillante fotógrafa. O sea, pues estaba con Jay Joplin, esta serie de fotos de artistas llorando, de actores llorando, se me hace así brillante, no sé qué. Pero como cineasta, se me hace pues muy mala, porque hizo esta muy mala película, ¿no? La decisión. Y no estoy criticando que quieras hacer, porque Schnabel, pues es muy buen director de cine y es muy buen pintor. Pero y aparte creo que una de las cosas que pero Schnabel sigue siendo artista, ¿no? No se cambió y se fue, ¿no? Sino que él sigue siendo artista y las películas son algo que están ahí, un apéndice, yo qué sé, pero. Es parte de su obra. Es una parte de su obra. ¿No? Pero también creo que, por un lado, tienes que ser fearless, pero no puedes desenfocarte. Mira, te voy a platicar una historia. Yo acuerdo cuando yo era joven, que yo tenía un analista, que un día le pregunté, le dije, ¿cómo chingados te compras una casa? O sea, yo veo que el mundo está lleno de casas, y a huevo tienen dueños, y yo no voy a pagar mi tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo se compra la gente una casa? Y me dijo, ve a cualquier lugar donde lleve una persona mucho tiempo, vete mañana al hospital inglés, vete a los consultorios, llega a un consultorio, vas a ver un güey que tiene ahí 30 años y ese güey tiene 2 casas.
¿no? Es el focus, ¿no? El Claro. hacer algo continuamente en el tiempo. Constantemente. Sí, eso da, eso provoca éxito, Claro, ¿no? ¿No? claro, claro, claro. Después hay, o sea, sobre todo en la generación pasada, hay muy buenos artistas mexicanos que fueron muy buenos, pero pues no, nunca explotaron, aunque deberían de ser mucho más grandes. Está Cebes, hay varios, ¿no? Que se nos ocurre Sí, sí, sí. que deberían de ser, de estar super hot, pero también les tocó una época donde no había buenos galeristas, después donde había mucha No había desconfianza, comunicación, sí, no habían redes. ujú, No, totalmente. y era como un gap generacional. Pero que seas un güey súper talentoso hoy y estés trabajando y no la hagas, eso la veo muy complicado. Ahora, por otro lado, tampoco vas a estar en tu estudio trabajando un día y te van a tocar la puerta y dicen, somos la policía del talento. Y nos han dicho que tienes mucho talento. Sí, Eso nunca va a pasar. sí, totalmente. No, no, no. Pues definitivamente llega un momento en que el estudio, pues es un negocio que tiene que funcionar, tiene que pagar la renta, tiene que, y digamos, un artista que solo hace arte, que solo está pintando, es imposible de sostener en nuestros días, ¿no? Es decir, tienes que saber hacer arte, pero también hay que saber contabilidad y saber hacer PR y yo qué sé, ¿no? Ahí, Algunos serán más exitosos que otros en ahí está eso, Jeff Koons. pero Jeff el que está Koons. definitivamente el bohemio, que la idea del artista, el bohemio que está en su casa, puede ser que sea mejor artista, pero no lo vamos a ver, ¿no? No. Esa es yo tengo, siempre tengo esa noción de que allá afuera seguramente hay artistas muy interesantes, más interesantes que los que conocemos, pero pues por una razón u otra no los conocemos, no sabemos que están ahí. Bueno, si me obligas a pensar en el artista más exitoso económicamente de nuestra era, yo creo que es Jeff Koons. Y Jeff Koons no pinta sus cuadros, digo, y no es secreto. Sí, claro, claro, claro. ¿No? Él es el gran empresario. Y aparte, una de las cosas chistosas de Koons es que Koons empezó como cazabolsero. Total, sí, como, y hacía escaparates, creo, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, pero él trabajaba en una casa de bolsa y el guate entendió muchísimo el arte, lo entendió muy bien. Totalmente. Un personaje que a mí me parece interesante, o sea, sí, es Damien Hirst, ¿no? Damien Hirst, que la gente lo odia porque vende tan caro y porque, ¿no? Todo es dinero y todo es ambición. Pero en realidad a mí me parece que es un tipo interesante porque entendió, no solo entendió el sistema, entendió las relaciones públicas, entendió mil cosas, entendió su relación con sus galerías, pero siento que es alguien que siempre ha abogado por el artista, ¿no? O sea, el cabrón se peleó con Jay Joplin y se peleó con no sé quién y se fue a la casa de subastas, pero al final del día el discurso es, no, aquí el que manda es el artista, ¿sabes? Como que siempre está regresando a ese discurso a él, ¿no? Y eso me parece, digo, en esas esferas, me parece que es un artista, un gran artista, ¿no? No, a ver, cuando tú dices que David Hirst es un gran artista, déjame yo ponerlo de otra forma. No es mi artista favorito, sobre todo lo que hace ahorita, los spot paintings no me gustan, pero es el artista más importante, o sea, es decir, si Warhol es el Picasso de su generación, Hearst es el Warhol de la nuestra, en el sentido de que es el artista cuya influencia ha permeado más en la cultura general. O sea, su estética, su forma de ver la vida. Aparte, una de las cosas que yo admiro muchísimo de Damien es que la obra de su vida siempre ha sido la muerte. Todo Totalmente. lo que ha hecho tiene que ver con lo mismo. O sea, si ese cuate hoy hace los objetos perdidos, eso se trata de la muerte. Totalmente, Las totalmente, medicinas se tratan de la muerte, las mariposas se tratan de la muerte. Toda su obra es un memento mori. totalmente. Y bueno, y como artista, pues uno no puede decir cosas distintas todo el tiempo. Al final del día, todas las series, los proyectos, lo que sea, al final del día, pues el discurso son dos, tres cosas, dos, tres ideas que te angustian en la vida y eso se va repitiendo. Es decir, o sea,
podríamos decir que todo el mundo ha hecho la misma pieza muchas veces, ¿no? That's what it's about. O sea, versiones del mismo. Avedon tomó la misma foto toda su vida. Y lo que me gustaría saber tú qué piensas, pero lo que se dice de ti es que la obra de tu vida es su trabajo sobre sobre la certeza y la verdad. Híjole, pues sí, es difícil. Creo que hay muchas cosas que sí se conjuntan por ahí, como en ese tipo de discurso, el discurso que de alguna manera, pues son cosas que tienen que ver, sí, la incertidumbre es uno, pero hay muchos términos filosóficos que digamos que si pudiera ponerlos bajo una cosa, creo que son justamente todos los discursos que van en contra del progreso, en contra de las ideas modernistas, ¿no? Que son, sí, la incertidumbre, el failure, la espera, todo ese tipo de cosas que justamente son las que van, que están tratando siempre como de revirar al discurso capitalista, digamos. No es que sea yo un artista de los 60 que quiera ser comunista ni nada, pero ese discurso de la modernidad, digamos, del progreso, del siempre ir adelante, creo que es lo que yo he tratado de alguna manera decir, hay otros caminos en la vida que debemos de pensar, ¿no? O tal vez ese no es el camino. O tal vez ese no es el camino, totalmente. Y que podemos aprender de muchas otras cosas, ¿no? Ahora que he visto tus spoilers, los spoiler paintings, que te tengo que decir que se me hace de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. O sea, es a nivel artístico, se me hace no solamente estéticamente hermoso, sino súper sharp. O sea, es tan inteligente. Y para los que no los conocen, tú pones el spoiler de la película, es decir, en una pintura, lo que pones es pues que, por ejemplo, Steve Buscemi se muere al final de Reservoir, es el único que sobrevive, y arriba pones Reservoir Dogs 92, ¿no? Entonces ya cuando tú ves la obra, ya sabes el final de una película que tal vez viste o no viste. ¿Qué te hizo pensar en hacer una película, o sea, una obra sobre spoilers? Bueno, esa era una idea, una cosa que siempre digo que en mi vida diaria me parecía interesante, siempre, ¿no? Como que siempre hay esta idea de que no te voy a arruinar la película. Y yo siempre decía, bueno, a mí no me interesa. Yo creo que intuitivamente a mí me parecía siempre interesante ver cómo está construida la película, ¿no? Como que soy una persona que ve las mismas películas toda la vida. Y la película no es solo el final. No es el final, y a mí me interesa cómo está contada la película, ¿no? Lo mismo que decía de la historia, creo que tiene que ver con lo mismo, es decir, no me interesa en qué termina, si alguien gana la guerra o no gana la guerra, cómo se contó y por qué y cómo funcionó eso, ¿no? En el cine siempre me parecía muy intuitivamente desde joven, no, vamos al cine y vamos otra vez, a veces ponían la misma película en la misma semana, vamos otra vez a ver la película, ¿no? Más en Monclova. En Monclova, donde ponían Batman nomás, yo qué sé. Y bueno, es algo que estaba en mi vida por mucho tiempo, y en algún momento me senté y dije, creo que debería de hacer algo al respecto, y bueno, yo he hecho películas, y siempre, como esa parte de la gente que hace cine, pues siempre me ha intrigado mucho. Y en algún momento me puse a investigar y me di cuenta que había un sustento académico sobre mi idea, y me di cuenta que estos personajes, dos académicos de UCSD, de la Universidad de San Diego, habían justamente comprobado hace unos pocos años que saber el final de una película en realidad enriquecía la experiencia y no... Lo hace mejor. Lo hace mejor. Y bueno, lo que dicen ellos es que en realidad lo que pasa es que cuando tú sabes el final de la novela o de la película o del juego de fútbol, en realidad empiezas a tener una experiencia mucho más profunda, porque tu cabeza no está solamente pensando qué va a pasar, sino que estás pensando en todos los detalles, qué es la experiencia que pasa cuando tú ves la película por segunda, tercera, cuarta, 16ª vez. Entonces dije, bueno, pues hagamos un proyecto, y a mí más que el objeto, digamos,
ese proyecto es un proyecto que hice, como dices, son unas pinturas muy ortodoxas, ¿no? Pinturas sobre canvas, pero en realidad siempre lo pensé como la primera vez que lo presentamos fue en el museo, en el Marco, en Monterrey, y como parte de una exposición, pero era un cuarto que yo le llamaba el spoiler room, porque a mí lo que me parecía interesante era esa experiencia que sucede con cada una de las pinturas, pero ahí era, se multiplicaba porque a mí muchos spoilers. No, y me parecía interesante, la única cédula en la exposición, era la única cédula que explicaba la pieza, que estaba fuera del cuarto y no dentro del cuarto donde estaba la misma pieza. No compartía la pieza. Y lo que me interesaba, más allá de explicar la pieza, es que al final de la cédula decía, si a usted no le interesa que le arruinen las películas, no entre, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más me interesaba, era generar una pieza que generara una tensión, ¿no? Un la reto, pieza, es un reto. Sí, y como artista tú dices, bueno, yo hago la pieza porque necesito decir algo sobre algo, ¿no? Y esto era una pieza que funcionaba exactamente al opuesto. Es decir, decía algo porque a partir de que no la vieras, ¿no? Entonces era como cómo cuestionar ese conocimiento popular que tenemos a partir de una pieza que te está diciendo no me veas, ¿no? Entonces, por eso tiene un número de cualidades la pieza, ¿no? Que son colores muy vivos, todo digamos, hasta donde se puede, dentro de esa estructura que tú bien describiste, hay como una tensión de colores, porque es una pieza que formalmente te está trayendo, pero conceptualmente te está alejando, ¿no? Y esa experiencia me parecía lo más interesante. Entonces, eso fue lo que sucedió cuando tú, las veces que hice ahí unas pláticas en el museo, yo qué sé, me parecía muy intrigante eso, como que la gente venía y siempre la experiencia, siempre entraban, no creo que haya gente que no haya entrado, pero entraban siempre con ese temor, con esa cosa como de una risa nerviosa, ¿no? Como que es una experiencia que estéticamente me interesaba, ¿no? Pero aparte, creo que es la primera vez que escucho que alguien tiene que entrar a ver una obra, una exposición, tomando la decisión consciente de voy a entrar o no voy a entrar. Es decir, es que si entras, te voy a echar a perder tal vez películas que no has visto. Y dices, híjole, ¿qué prefiero? ¿Ver la película o ver la obra? Exacto. ¿No? Ese es buen punto. ¿Película o arte? Claro, ¿qué voy a ver? O sea, ¿qué hay en riesgo, no? Y es muy interesante. Totalmente. Yo me iría por la otra, mejor la película. Yo me iría por el arte también, pero eso no quiere decir que, ves, pero ahorita que lo decías pensaba, por ejemplo, decía, a ver, todos no sabemos el final de Romeo y Julieta, o la mayoría no sabemos el final, y no por eso dejamos de ver Romeo y Julieta, no sabemos el final del Gran Gatsby, y no por eso dejamos de ver el Gran Gatsby, ¿no? El arte, decía Stella Adler, una gran maestra de actuación, la maestra de actuación de Brando y de Niro, de Actors Studio, decía, the talent is in the choice. El talento está en la decisión, ¿no? En lo que haces. ¿Por qué agarras el vaso así? ¿Por qué te volteas a la izquierda o a la derecha? Totalmente. ¿En qué hiciste? No necesariamente el producto final, sino en la ejecución. Ahí está el talento. El talento y creo que eso es algo que podemos ver mucho en tu obra, ¿no? Sobre todo en un artista que ha hecho tantas cosas como tú, porque tienes mucho video, muchísimo video, tienes también pues estos famosos, esos cuadros que son como la tinta corrida de Xerox, ¿no? Todo esto que es muy distinto, pero sin duda es muy importante y te quiero decir que te admiro mucho, eres un artista. Muchas gracias. No. De lo mejor que tiene México y aparte eres una persona toda madre, lo cual es bonito que tus héroes sean buen pedo porque hay muchos assholes allá afuera. Pues muchas gracias por tu tiempo, Mario. No, hombre, gracias a ti, qué placer platicar, en verdad. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, mil gracias, qué placer estar aquí.
Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz Mayo.